Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Tome su Biblia, por favor, y vamos a Génesis capítulo 6. Creo que este es un estudio muy provechoso, muy interesante e informativo en cuanto a este pasaje tan difícil y controversial de la Biblia. Bueno, ya pasamos por los versículos más difíciles y no vamos a disponer más tiempo para los versículos 1 y 2 de Génesis 6. Así que vamos a comenzar el estudio de hoy en el versículo 5, que es hasta donde llegamos en el último programa. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero antes de avanzar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos una vez más por esta hermosa revelación tuya y porque podemos estudiarla. Gracias porque en ella vemos cómo vivir, cómo conducirnos en este peregrinar en la tierra. Gracias por este medio que poseemos, la radio y la internet, y porque por este medio podemos alcanzar a muchas personas llevándoles tu santa palabra. Te pedimos por cada oyente para que tu palabra actúe en cada corazón y que después de haber oído esta transmisión podamos ser mejores personas y más obedientes a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Génesis capítulo 6 y versículo 5 leemos así: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un tremendo contraste con lo que leemos en Génesis 1:31. En el último programa yo les hacía notar ese contraste. Cuando Dios terminó con la creación, leemos en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, capítulo 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay aquí una diferencia drástica entre lo que Dios vio en el capítulo 1, su creación antes de la caída, y lo que ve acá en Génesis 6, después de la caída. Habían pasado cientos de años desde el día en que Adán pecó y violó la santa palabra de Dios. Y ahora, ¿qué ve Dios en la tierra? Lo repito, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una tremenda revelación que tenemos aquí, que nos da suficiente información para pensar. Vale la pena resaltar que en cada listado de perversión usted va a encontrar un pecado siempre presente, el sexual. Los aspectos sexuales aparecen siempre en primer lugar en la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjese en Romanos 1, en conexión con esto, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Allí tenemos en Romanos 1 un listado: pecados sexuales, lesbianismo en versículo 26 y homosexualismo en versículo 27. Una vez más, se da cuenta que siempre que se da una lista de perversiones y pecados y maldad, los pecados sexuales aparecen siempre primeros en la lista. Otro ejemplo, vaya por favor a Gálatas 5 y leemos allí versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Una vez más, esos dos encabezan una caravana de pecados: adulterio y fornicación. Vamos a Efesios 4, 22. Pablo escribe bajo inspiración y dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mis amigos, volvamos ahora a la perversidad de los días de Noé, cuando Dios trajo el juicio sobre la tierra. La perversidad entonces se había desparramado por toda la tierra y se manifestaba intensamente con pecados sexuales. Y observe que no se trataba de algo esporádico. Fíjese que en la Biblia es algo continuo. Versículo 5 de Génesis 6 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era algo esporádico, no era algo ocasional, sino algo continuo. No estaba centralizado en una ciudad, sino por toda la tierra. Ahora, estas cosas han sucedido en todas las civilizaciones una u otra vez, pero aquí vemos que no solo es continuo, sino que es constante y por todas partes. Mis amigos, eso es lo que marca que una civilización se va a desplomar: el designio de los pensamientos de ellos, como lo pone Moisés. Allí en el versículo 5 dice, lo vuelvo a leer: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, mis amigos, la perversidad externa es el resultado de una corrupción más profunda en una persona. Cuando alguien se involucra en inmoralidad sexual, es porque había una corrupción profunda en su corazón. Fíjese que dice en el versículo 5, los pensamientos del corazón. Esos son los deseos que siempre estimulan a las personas y los conducen a experiencias. Cuando Pablo escribió en cuanto a los deseos engañosos en Efesios 5, es lo que en la actualidad llamamos impulsos. ¿De dónde saca la gente esos impulsos? Hoy en día tenemos a los que corrompen, las editoriales producen revistas, los programas televisivos, los sitios en internet, hay desnudez, pornografía, en los kioscos, revistas, videos, DVDs, canales de televisión, y muchas personas lamentablemente están consumiendo esa basura para fomentar sus impulsos, esos deseos engañosos. Insisto, la televisión ciertamente es muy fuerte en su comunicación, deteriorando moralmente nuestra sociedad. Hoy tenemos muchísimos programas en la televisión que llegan a millones de personas, deteriorando la moral de la gente. Dramas pasionales, trampas, adulterios, erotismo, mezclado con bebidas alcohólicas, insinuaciones, y son los programas de mayor rating. Mis amigos, hoy en día la televisión es uno de los instrumentos de corrupción de nuestra época y va creando en la mente de la gente el deseo por lo ilícito, por lo vulgar, por lo corrupto y también por la violencia. Lo promueve, incita, promueve estas cosas.
Ahora, ese mismo tipo de cosas prevalecían en aquellos tiempos de Noé. Lamentablemente, hoy están siendo rápidamente aceptados en nuestros días. Los estándares morales y religiosos que solíamos tener rápidamente se dejan de lado, y los están dejando de lado con un aire de alegría. Cada vez hay más manifestaciones proclamando el orgullo gay. Grandes marchas donde homosexuales y lesbianas marchan con orgullo, desfiles públicos, y avanzan todas estas manifestaciones y formas de inmoralidad. Pocos son los que protestan al respecto. Las librerías, los cines, los canales de televisión cada vez muestran más cosas degradadas, todo tipo de pornografía, y lo llevan al entretenimiento. Muchos inmorales sexuales reciben ofertas para posiciones de gobierno, o son artistas o conductores, y también son admirados. La corrupción avanza más y más en cada aspecto de la sociedad. Mi amigo, mientras tanto la palabra de Dios no cambia. Estamos viviendo una copia de lo que sucedió en los días de Noé. Y eso fue lo que trajo el juicio de Dios en aquel entonces. Ahora, permítame leerle una profecía que pronunció el Señor Jesucristo. Está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Dice, o el Señor dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ese era el panorama en los días de Noé. Y alguno me viene a preguntar, ¿cómo puede ser que Dios envió un diluvio como juicio y destruyó toda esa gente? Bueno, preste atención, mi amigo, al contenido de la palabra de Dios. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Vamos a Génesis 6:6. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora bien, sabemos que la Biblia dice en otro pasaje que Dios no se arrepiente, y no voy a meterme en la discusión, ya que no hay ninguna contradicción en la Escritura. Dios no se arrepiente, pero Dios puede desear un cambio, y si la voluntad de Dios es un cambio, entonces estoy de acuerdo con ese cambio. Porque Dios nunca puede hacer algo mal o algo malo. Cualquier decisión que Dios tome tiene que ser correcta. Así que si Dios deseó un cambio aquí en el versículo 6, que así sea. Después de todo, Dios creó la vida y creo que tiene el poder de quitarla. Si Dios decide destruir vida, está en su derecho. Él creó todas las cosas y Él tiene el derecho de destruirlas. Ahora, fíjese nuevamente en el versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, permítame enfocar allí con esa palabra, le dolió en su corazón. ¿Alguna vez estuvo consciente del hecho que la palabra dolor tiene que ver con el amor? Nosotros no nos dolemos por alguien que no amamos. Nos dolemos por personas que amamos. Y al leer aquí en el versículo 6 que a Dios le dolió en su corazón, vemos que para Dios fue como una herida en el corazón, porque Él amaba a las personas sobre las cuales iba a enviar juicio. Encontramos la misma verdad en Hebreos capítulo 12. Y dice allí que el Señor ama al que disciplina. Dios instruye a sus hijos y nosotros no disciplinamos a nuestros hijos porque los odiamos. Disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Tenemos más experiencia en la vida, hemos vivido más de lo que han vivido ellos y sabemos que es mejor para ellos. Y cuando les ponemos límites y los disciplinamos, eso sale de un corazón amoroso. Muy bien, con Dios es así, porque el Señor al que ama disciplina.
En Génesis 6:6 vemos que Dios quiso un cambio. Y Él deseó ese cambio porque estaba herido sobre las personas que Él amaba, por causa de los seres humanos que Él amaba. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Génesis 6:7 leemos: dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Ahora, mis amigos, veamos eso por un momento. Versículo 7. Yo dije y reitero que Dios es el creador del hombre, Dios es el creador de la vida, y que por lo tanto, Dios tiene el derecho de destruir lo que ha creado. Déjeme decirle que esa acción no fue para nada impulsiva por parte de Dios. No es que Dios estaba enojado y perdió el dominio propio. Nosotros como padres podemos caer en ese error. Recuerdo que hace un tiempo en un supermercado había una mujer con un nenito. El chico había hecho algo que la molestó. Y en un momento de furia la mujer le pegó al muchachito en la cabeza de manera que el chico se cayó al suelo. A todo esto ella ni se preocupó, no le dio ni vergüenza siquiera. Bueno, mi amigo, Dios no reacciona de esa manera, no actúa así. Esa no es la manera en la cual Dios envía juicio a las personas. En Primera de Pedro capítulo 3, creo que es la porción que quiero leer, versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios, mi amigo, 120 años en los que Noé predicó el Evangelio, diciéndole a la gente que el juicio se avecinaba. Me parece que Dios no actuó impulsivamente, ¿verdad? Y cuando leo en Génesis 6, versículo 7, que Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, no se trata de un actuar descontrolado o apurado de parte de Dios. Eso salió de un corazón que se dolía por la maldad y el pecado de la gente. Dios anunció su juicio con anticipación. Desde el nacimiento de Matusalén, 969 años hasta que murió. Y aquí él marcó 120 años. Para nada hubo un proceder descontrolado, ¿verdad? Leí en el libro de un amigo, Vernon McGee, que escribió en cuanto a Génesis. Bueno, él tiene 2 pequeños volúmenes del libro de Génesis, y estaba leyendo que algunas de sus notas en este capítulo en particular, él dijo que cuando Dios declaró esto en el capítulo 6, versículo 7, que iba a destruir de la faz de la tierra a los hombres que él creó, que esa sentencia de juicio vino de parte de Dios porque él estaba justificado en hacerlo. Mi amigo dice: el hombre tenía la promesa de un redentor. Génesis 3:15. Dios hizo la promesa que enviaría a la simiente de la mujer y esa simiente sería el Salvador. Y eso tendría que haber buscado el hombre. Pero en vez de eso, el hombre le dio la espalda a Dios, se alejó por completo de Dios. También se justifica que Dios haya juzgado al mundo en los días de Noé porque Dios ya había provisto un sacrificio. En el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, cuando Dios proveyó pieles para Adán y Eva, estableció ante la raza humana un principio eterno. Caín y Abel demostraron qué había en sus corazones cuando vinieron a adorar a Dios. Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios. Abel trajo el sacrificio de sangre, un cordero degollado. Caín trajo del producto de la tierra. Y leemos que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ese sacrificio de sangre, esa idea del sacrificio, seguro se la enseñó a Adán. Así que todos sabían lo que Dios requería. Y después encontramos que los patriarcas estaban viviendo en aquel entonces
tantos años que las vidas de Adán y de Matusalén conectaron la creación con el diluvio. ¿Lo pueden comprender? No había ninguna excusa para los que vivían en la tierra desde los días de Adán hasta los días de Noé. No había excusa para su comportamiento. Todos ellos sabían lo que Dios requería de ellos. Luego leemos en Judas 14 y 15 que Enoc profetizó en aquellos días. Entonces Enoc fue un testigo de Dios. Y después Noé predicó durante el período en el cual estaba construyendo el arca. Cuando Enoc desapareció, porque Dios se lo llevó, eso debería haber alertado a la gente. Cuando Dios se llevó a Enoc al cielo y lo arrebató. Cuando Dios se llevó a Enoc al cielo sin pasar por muerte. Eso debería haber alertado a la gente que Dios iba a intervenir. También sabían de este hombre Matusalén y del significado de su nombre. Matusalén, cuando él muera, vendrá. En otras palabras, cuando Matusalén muriera, la gente sabía que vendría el juicio, el diluvio. Y luego, finalmente, por supuesto, estaba el ministerio de Noé. Mientras construía el arca, anunciaba el juicio que vendría. Pero además, el ministerio del Espíritu Santo. Porque leímos allí en Génesis 6, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mis amigos, había muchísimas razones para que la gente regresara a Dios. Así que el juicio que Dios envió sobre la humanidad era bien merecido, bien justificado. No podemos acusar a Dios falsamente. Y permítame recordarlo una vez más, la humanidad entera le dio las espaldas a Dios, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ahora bien, en aquellos días había un hombre que caminaba con Dios, que creyó en Dios, que confió en Dios, y ese hombre fue Noé. Y hay una comparación impresionante en el hecho de que los días de Noé se van a reproducir justo antes de la venida de Cristo. Vendrá el arrebatamiento y luego durante la tribulación vendrán días idénticos, similares. Mis amigos, esta enseñanza es solemne. Por favor, regresemos al libro de Génesis. Allí Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Tal como dije, tenemos toda la evidencia del mundo en la Escritura para decir que esta decisión de Dios justifica lo que Él hizo. Y el mundo en los días de Noé sabía que el juicio venía. Pero aquí hay una nota feliz. En el versículo 8 leemos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, mis amigos, en Génesis 6:8 tenemos el punto principal de la historia. Espero que no lo pase por alto. Mire lo que dice allí, qué hermoso, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso para mí, a esta altura, son las palabras que más ánimo me dan. Es un principio divino, creo yo, que en los peores momentos, en los tiempos más pervertidos y sin moral, siempre hay un testimonio claro de Dios. Dios siempre tuvo un hombre en la escena. En un tiempo hubo un Moisés, en un tiempo hubo un Abraham, un Elías, hubo un Daniel, hubo un Isaías, hubo un Jeremías, hubo un Pablo. Dios siempre tiene un hombre especial en tiempos de deterioro moral en la tierra. Y antes del diluvio, Dios tuvo a Noé. Cuando el mundo caía a pedazos, la figura gigante de un hombre se levantó como una torre de granito, firme y solo como un monolito, señalando al cielo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Para mí es de mucho ánimo leer esta historia porque la gracia de Dios jamás se le prohibió a nadie que estuviera dispuesto a aceptarla por la fe. Y creo que el punto principal de la historia está allí. Hablamos tanto del juicio de Dios que las personas se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor juzgar al mundo y causar que la gente sufra tanto? Pero mis amigos, quiero dirigir su atención al versículo 8. ¿Cómo podía Dios mirar a un hombre con gracia en un tiempo como aquellos? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Para mí esa es la idea primordial, principal. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. La historia continúa. Es algo sensacional. Vamos a continuar nosotros, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Pero termino con una reflexión. Hoy, al presente, el fin de los tiempos se acerca. Un nuevo juicio de Jehová está anunciado en su palabra. Mi amigo, ¿ha respondido usted a la gracia de Dios en Cristo? La epístola de Pablo a su colaborador Tito, en capítulo 2, versículo 11, dice así: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mi amigo, la misma gracia que estaba a disposición de Noé en aquellos días y de todos aquellos seres humanos está a su disposición hoy y para todo ser humano. Mi amigo, confíe en Dios y confíe en el Salvador que Él ha provisto. Si nunca usted confió en el Señor Jesucristo, recíbale hoy como seguro Salvador, ya que por la gracia de Dios, la salvación está al alcance de su mano, mi amigo. Es posible, es obra de Dios en Cristo, para usted y para mí. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo del juicio y salvo para siempre. Gracias por su atención y los espero para nuestro próximo encuentro. Una vez más, muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.